Hola, mi nombre es Bruno Domínguez y les estaré hablando sobre los componentes, los factores y las condiciones para la preparación física. Esto quiere decir que debemos de seguir ciertos rubros y la misma preparación física está determinada y se va a modificar dependiendo de los componentes que tengamos en las distintas disciplinas o en las personas con las que estaremos trabajando. Principalmente tenemos unos cuantos factores los cuales debemos de tomar en cuenta, ya que condicionan el inicio y la terminación de cada una de las etapas de la preparación física. Primero tenemos el objetivo, que es muy importante establecer qué buscamos con dicha preparación, con dicho ejercicio. Segundo, tenemos la edad biológica, muy importante para saber qué tanto debemos de explotar el cuerpo de nuestro atleta, las aptitudes y actitudes del practicante. Esto es muy importante, ya que si no tienen los fundamentos necesarios tendremos que empezar por ahí. Las condiciones de los materiales y metodológicas que tenemos a nuestro alrededor. Esto quiere decir que hay que evaluar los materiales con los que vamos a trabajar y el método que vamos a emplear, el talento individual de cada practicante y las particularidades de cada deporte en el cual nos estamos especializando. Es muy importante mencionar que en la última etapa, que es la especialización deportiva, encontramos los mismos factores que podemos encontrar en la etapa de formación básica especial. Esto ya que para dar el paso a una exigencia más alta y a una especialización un poco más profunda, debemos de tomar como base lo que ya hemos tenido anteriormente. Es por eso que el factor genético, el funcional, el psicológico y el cognoscitivo los encontramos en ambos. Sin embargo, para esta última etapa tenemos muy importante tres factores adicionales. Uno es la batería o la energía que tiene nuestro atleta para cada etapa o para cada sesión. Dos, la exigencia del deporte, dependiendo del nivel o la categoría en la que se esté jugando, las exigencias son distintas. Y tres, una especialidad deportiva. Esto quiere decir que en los deportes de equipo o incluso en los deportes individuales el estilo de juego de cada atleta es distinto o el estilo de cada equipo es distinto, entonces se especializan sobre ello. A esto hay que sumarle la complejidad del programa establecido. Esto quiere decir cómo vamos a conformar el programa de entrenamiento, las sesiones, las posibilidades que tiene el atleta para adaptarse a las cargas de trabajo de cada entrenamiento, las posibilidades de retener la información del estudio de cada entrenamiento y cada partido que tiene un atleta. Y en la etapa de formación básica especial ya tenemos un distinto componente y distintos factores que debemos de tomar en cuenta, ya que estamos cayendo un poco más en la especialización y en un entrenamiento más adecuado o más enfocado dentro de lo que es un deporte. Para ello tenemos que estar analizando estos factores para poder seleccionar a nuestros practicantes, y esto es el factor genético y factor funcional. Dos elementos muy importantes, ya que la genética, el tipo de sangre y estos factores que componen al cuerpo humano internamente es muy importante, así como el factor funcional, cómo están las funciones de nuestro organismo y del organismo del individuo que vamos a estar entrenando. Es por eso que hay distintas pruebas físicas para poder entender cómo abordar el entrenamiento de cada atleta, ya que cada atleta funciona distinto. Después el factor psicológico, muy importante, cómo funciona la mente de nuestro atleta, cómo está pensando, si tiene algún problema mental, algún problema emocional, muy importante tomarlo en cuenta. Y finalmente el factor cognoscitivo, qué tanta información puede retener un deportista o un atleta del cual estamos tratando de potencializar dentro de un mismo deporte. Algo fundamental que debemos de encontrar en todos los entrenamientos y después de cada competición y cada sesión es una evaluación del cumplimiento de los objetivos. Esto quiere decir que al inicio, al establecer nuestro programa de entrenamientos, planteamos ciertos objetivos que queremos cumplir con base en cada entrenamiento y cómo queremos mejorar el desempeño de nuestro practicante. Es muy importante que esta evaluación se realice día con día, sesión tras sesión y competencia tras competencia.
Esto no quiere decir que solamente se realice al final de una competición, sino al final de cada partido, cada etapa. Es muy importante dar esta retroalimentación y enfocarnos en cómo podemos mejorar. Tal vez pudimos mejorar en algún sector, pero tenemos espacio para mejorar en otro sector. Entonces, con base en estas evaluaciones, podemos enfocarnos y saber si necesitamos pues reiterar el entrenamiento o modificar el entrenamiento para seguir mejorando estas cualidades, o una vez que se hayan mejorado estas cualidades, enfocarnos en otras para entonces sí generar un practicante y un atleta más completo. Dentro de cada una de las etapas de las cuales les acabo de hablar, encontramos que tenemos distintos factores. En la primera etapa, que es la formación básica general, tenemos como factores las particularidades del deporte elegido. Esto quiere decir que va a ser muy diferente la forma de entrenar a alguien que se está iniciando en el fútbol americano a alguien que se está iniciando en el tenis. Después tenemos las posibilidades personificadas del practicante, sus motivaciones, intereses, aptitudes y actitudes. Esto quiere decir que cada practicante es distinto. Incluso si uno mismo está pues en un deporte de equipo, cada individuo dentro del equipo va a ser distinto, va a estar motivado por distintas cosas y va a tener distintos enfoques sobre el deporte. Después, la edad y las condiciones para iniciar el proceso es sumamente importante. ¿A qué edad estás iniciando por primera vez tu acercamiento a este deporte? Las exigencias, ya que no va a ser lo mismo, la misma exigencia que tenga un club profesional a una exigencia que tenga un club de niños de 7 años. Después, las condiciones de los materiales es muy importante, ya que con un buen material es posible trabajar y potencializar a nuestros practicantes y a nuestros atletas, así como la base científica de la metodología que vamos a seguir. Esto quiere decir que el entrenamiento debe estar bien establecido. Y por último, y otra vez, mencionar las motivaciones que cada persona y cada contexto tiene. A su vez, la preparación física está compuesta por varios componentes, valga la redundancia, y está formado por el eslabón de formación. Este primer eslabón principalmente pues es el proceso de iniciación de un practicante. Es la primera etapa en la cual un atleta o un practicante se enfrenta al deporte y está compuesto por 3 etapas. La etapa de formación básica general, que es donde te explican el deporte en general, o sea, qué beneficios trae a tu vida el deporte, el ejercitarte, etcétera, etcétera. Etapa de formación básica especial. Esto quiere decir que te metes un poquito más al deporte que pues estás entablando, que quieres aprender. Y pues básicamente es esta iniciación en la cual aprendes la técnica del deporte, un poco de qué va, las reglas, etcétera, etcétera, para finalizar en la etapa de especialización deportiva, que esto quiere decir que te estás especializando ya en el deporte, ya de lleno, y no vas a buscar ningún otro aire más que el deporte que estás ejerciendo. Por ejemplo, alguien que quiere practicar fútbol, primero se le explica qué quiere, qué es el deporte, para qué sirve. Después empiezan con la técnica básica del fútbol, para después entonces sí aprender técnica y táctica sobre este deporte. La preparación del deportista la podemos definir como el conjunto de métodos y condiciones que se dan para asegurar el éxito en la obtención de un rendimiento deportivo óptimo. Este es el conjunto de métodos y condiciones. Lo constituye la preparación física, la preparación técnica, preparación táctica, preparación psicológica y preparación teórica. Hay 4 tipos de factores en la preparación deportiva que son volumen, intensidad, recuperación y planificación del entrenamiento deportivo. Método de entrenamiento y su aplicación a través de medios para la preparación deportiva. En el entrenamiento deportivo se puede diferenciar diferentes métodos, los cuales son el método continuo, en el cual se incluyen los entrenamientos que sobrepasan de los 30 minutos y se enfocan a una mejora en las condiciones aerobáticas del deportista. En el método de intervalos existen ejercicios con alternancia de fases de carga y recuperación. En este tipo de ejercicios se trabaja tanto la parte aeróbica como la anaeróbica de la condición física del individuo. En el método de competición están los ejercicios enfocados a la mejora de la condición física y psíquica, dependiendo a la disciplina en la que se compite el deportista. También se trabajan aspectos técnicos y tácticos. Una ley es una regla o norma establecida.
Un especialista en teoría y métodos del entrenamiento establece 5 leyes básicas, ya que en todo plan deben estar integradas para asegurar la adaptación y el mantenimiento de los atletas. La primera, desarrollo de la flexibilidad articular. Entre mayor flexibilidad adquirimos, menor posibilidad de lesiones. La segunda, desarrollo de la fuerza en los tendones. La tercera, la fuerza del tronco, ya que fortalecer la zona lumbar disminuye los dolores. Cuarta, desarrollo de los músculos estabilizadores. Realizar movimientos con mayor eficacia. Y la última, entrenar los movimientos, no los músculos. Entrenar músculos de forma multiarticular, es decir, varias articulaciones al mismo tiempo. Por ejemplo, extensiones de cadera, elevación de brazos, extensión de los tobillos o de las rodillas. Y un principio se define como un punto de donde parte, nace o surge una cosa. Algunos principios para la iniciación son conseguir una base motriz del individuo, conseguir una preparación para el rendimiento futuro, confirmar sus gustos deportivos, conseguir una adaptación, reafirmar su carácter y características personales, hacer una transferencia deportiva y extraer su personalidad. Dentro de los procesos que transcurren en la homeostasis, en la regularización del cuerpo, está la sudoración, por ejemplo, que es para nivelar la temperatura del cuerpo, que por ejemplo se activa cuando empiezas a correr. Tu cuerpo se empieza a calentar, entonces empiezas a sudar para nivelar la temperatura. También está la nivelación de la glucosa, que, bueno, por eso es muy importante que el atleta o la persona haya consumido un alimento para tener una reserva de glucosa. Y durante la homeostasis, esta glucosa se rompe para crear energía y así llevarla a los músculos y poder seguir haciendo la actividad. Ahora también existe dentro de la homeostasis eh, la regularización de la presión sanguínea, que es muy importante. Tus vasos sanguíneos se contraen, entonces tu presión arterial también se modifica. Tiene que llegar a un punto en el que se regule y llegue como el estado natural del cuerpo. Y bueno, en cualquier deporte existe la homeostasis. Hay que calentar el cuerpo y adaptarlo a las condiciones que se los requiere. Por ejemplo, en el fútbol hay que calentar antes del partido, deben estirar en cierto tiempo, entre otras cosas. Por esa misma razón también hay un proceso de enfriamiento, que quiere decir que es un periodo en el que el cuerpo se tiene que regresar al estado natural de, de sí mismo. Por eso se estiran los músculos, se hacen ejercicios muy leves para poder llegar a ese estado natural, ya dicho. Bueno, la homeostasis es un proceso por el cual el cuerpo humano regula todos los sistemas que están en su interior. Después del entrenamiento, el objetivo principal del cuerpo es volver a su estado natural. Y hay varios factores que toma en cuenta para regularlo. Por ejemplo, la temperatura, el pH, la osmolaridad, entre otras cosas.